Bueno, muy buenas noches. Bienvenida a mi tía Constanza que nos visita de Bucaramanga. Bueno, qué chévere, qué chévere. Y bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a seguir con un tema que hemos estado trabajando durante los 2 miércoles pasados. ¿Se acuerda qué tema es? El perdón, exacto. Entonces ya vamos con nuestra tercer episodio del perdón. ¿Cuántos han aprendido el perdón? Sí, ¿cierto? Hemos aprendido, ¿no? Eso es un aprendizaje continuo y gloria a Dios. Y lo mejor es llevarlo a la práctica, ¿no? El perdón es algo que a todos nos corresponde. O sea, nadie puede decir, no, eso es para mi vecino o eso es para el que no vino. No, a todos nos corresponde. Tanto ir a pedir perdón como perdonar a otros. Entonces, hoy me quiero enfocar, yo les dije hace como tres miércoles acerca de que perdonar no es olvidar, ¿se acuerda? Pero hoy vamos a hablar de olvidar. Hoy vamos a hablar de olvidar, porque el olvidar que habla el mundo es un olvidar de ¿qué? De que no me acuerdo de nada. O sea, de que me di un golpe en la cabeza y se me borró el cassette. Pero vamos a ver que hay un olvidar bíblico. ¿Y de qué se trata ese olvidar bíblico? Y quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13, y si no trajo su Biblia, igual van a estar allí. Y dice, hermanos, yo mismo, esto es el apóstol Pablo diciendo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa haga, digan ustedes conmigo, una cosa hago, una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Parece que dijera dos, ¿cierto? Olvido y me extiendo, pero aquí él está diciendo que es una sola cosa hago, ¿qué es? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Olvidamos lo que fue el 2020, olvidamos lo que fue el 2019, olvidamos lo que fue el 2018, ¿cierto? ¿Y qué debo hacer? Extenderme, vamos para adelante a ese futuro que tenemos en Cristo Jesús. Jeremías 29:11 dice, yo sé muy bien los planes que tengo acerca de usted. Y me gusta que ese versículo Jesús no está dubitativo, ¿no? No dice, estoy como, no sé, me parece que van a tener buenos planes en el futuro. No, me parece, o no estoy seguro, la verdad. No, él que dice, yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. Entonces, ¿por qué estamos dudando de nuestro futuro con Cristo? Porque no lo estamos viendo con Él, no lo estamos viendo de la manera como Él lo está viendo. Si nosotros pensamos en un futuro incierto, en un futuro que no sabemos qué va a suceder, entonces no estamos mirando lo mismo que Él está mirando de nosotros. Amén. Estamos teniendo una visión desde nuestra propia mente, desde nuestra propia carne, pero no la visión que Él tiene. Porque si su futuro es un futuro incierto y lleno de temor, es un futuro que no está enfocado en lo que Jesús está hablando. Bien, porque Él tiene claridad. Jeremías 29:11, yo de usted lo anotaría, yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. Planes de bien y no de mal, ¿para qué? Para darle un futuro y una esperanza. Aleluya. Entonces tenemos un buen futuro, pero un futuro bueno ¿en quién? Jeremías 29:11. ¿Un buen futuro en quién? En Cristo. En Cristo. ¿Fuera de Él será que sí? No. Yo no apostaría mi futuro a mi propia habilidad. ¿O usted sí lo haría? No, ¿cierto? Si Él ya lo vio y Él sabe que tiene que yo tengo un buen futuro con Él, yo prefiero hacerlo a la manera de Él, ¿cierto? Entonces, debemos olvidar. ¿Y olvidar qué? El pecado, ¿cierto? Lo que queda atrás, los fracasos, las metidas de pata, las embarradas que hemos cometido, ¿cierto? Esos dolores. Y Dios quiere que el cristiano viva libre de condenación. Él no quiere que ande condenado, que diga por mi culpa, por mi gran culpa, o estoy llevando esta carga, o yo me merezco llevar este karma, ¿cierto? Porque algunos dicen, necesito llevar esto porque eso muestra como mi sensibilidad a Dios a arrepentirme, pero realmente Dios no quiere que usted viva condenado. Algunos piensan que eso es como un gesto de humildad, y no. Eso es totalmente desconocer lo que Jesús hizo. Humildad es andar conforme a la palabra de Dios, no es andar arrastrado, no es andar descalzo, no es andar ahí en la mala, no. Humildad es ¿qué? Andar conforme a la palabra de Dios dice. Entonces Dios quiere que el cristiano viva ¿qué? Libre de condenación del pasado, de equivocaciones, fracasos que ha cometido. Y vamos a definir la palabra olvidar. ¿Qué es olvidar? ¿Qué es olvidar?
El olvidar es rehusarse al ser cautivo, rehusarse a ser cautivo o esclavizado de las cosas del pasado. Rehusarse a ser cautivo o esclavizado de las cosas del pasado. Y vea que esto que hace Pablo, esto que dice olvido, no es algo que es como que un golpe que usted se da, ¿cierto?, en su cabeza y olvida las cosas, sino que es algo intencional. Entonces dice, olvidar, diga, olvidar es algo intencional. ¿Sí? Entonces no es algo que pase de manera fortuita, no, es algo que yo hago de manera ¿qué? Intencional. ¿Y qué es eso intencional? Yo rehúso a ser cautivado, esclavizado de las cosas del pasado. O sea, ¿qué tendencia hay en mí? A volver a traer a memoria cosas del pasado, ¿sí? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué intenté hacer eso? ¿Cierto? ¿Y qué debo hacer yo? Olvidar. ¿Y olvidar es qué? Rehusar, ¿a qué? A ser cautivo o esclavizado de las cosas del pasado. O sea, yo no voy a meditar en mi pasado, ¿sí? No es que no llegue la imagen, ¿cierto? Yo les dije, esto no es que se le borra el cassette, trata de llegar. Pero ¿quién es el que decide si medita en eso o no? Diga yo. Yo soy el que decido si meditar en eso o no. No visites más esas memorias del pasado. No reexamines, no pienses lo mismo, porque eso es un ciclo vicioso, es como pensando, eso es como, yo les decía, es como la mecedora, ¿no? Dele que dele y dele, ¿y avanza en la mecedora? No, dele que dele y no avanza de ahí. Y es igual el pasado, ¿cierto? Piense, que piense, que piense, que piense, ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué no hice aquello? ¿Cierto? Eso, y considere esas cosas. Entonces, ahora, debemos entender una cosa. Está nuestra carne, que es la carne tiene una tendencia a lo malo, ¿cierto? Pero también debemos entender que andar en la carne abre puertas ¿a quién? Así como andar en el Espíritu permite que el Espíritu Santo nos influencie, andar en la carne permite que ¿qué? Que Satanás nos influencie. O sea que ya no solamente es nuestro pensamiento carnal, sino que cuando usted anda en la carne, que es contrario a la palabra de Dios, usted está permitiendo que el diablo influencie su vida. ¿Sí? Y ya es un pensamiento continuo, ya no es solamente usted pensando, sino es una nube negra ya posándose sobre usted y continuamente pensando una misma cosa. Y eso es un ciclo, esos son juegos mentales, allá una y otra vez pensando en la misma cosa. Y usted ha visto que hay buenas cosas que han sucedido en sus vidas, por ejemplo, la fecha de cumpleaños de alguien querido, aún su aniversario, aún el nombre de alguien que usted quiere, y ¿sabe qué? A veces se nos olvida, ¿cierto? Se nos pasa. Pero usted se ha dado cuenta que cosas que han sido malas, usted las tiene como muy vivas ahí, como muy presentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos notar allí? Que hay un componente espiritual también allí. O sea, está Satanás tratando de influenciar ¿qué? Mi mente. ¿A través de qué? De mi memoria. Y trayéndome recuerdos contrarios para yo entrar en temor, para entrar en desánimo, para pensar que puede suceder lo mismo que me sucedió en ese momento. Entonces, debo entender que tengo un enemigo que está tratando de ¿qué? Manipular mis pensamientos a través de ¿qué? De memorias, de mis errores, de mis fracasos, de las metidas de pata, de mis malas decisiones. Nos olvidamos de los beneficios de Jesús en la cruz, no los tenemos ni presente, no nos damos cuenta de lo que Él ya nos sanó. No es que Él nos vaya a sanar, algunos dicen, pues si la voluntad de Dios es que yo sea sano. No, la voluntad de Dios se reveló a través de la obra de Jesús en la cruz. ¿Y cuál es su voluntad? Que yo ande en salud divina. Amén. Sí, bueno, el tapabocas y toda esta cosa, pero ¿de quién proviene la sanidad? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, debemos recordar todo lo que Jesús hizo en la cruz. Porque somos rápidos para olvidar las cosas buenas, pero cuando vienen fracasos y problemas, ¿qué pasa? Recordamos muy bien, ¿cierto? Los tenemos allí presentes, pero no debemos ser tonticos. Entendemos que hay un enemigo que viene a tratar de recordarnos esas cosas. Romanos 8:1 al 2. Romanos 8:1 al 2. Dice, digan conmigo, ahora. Ahora es cuando. Diga, ya, es ahora, es hoy, ¿cierto?
Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, ¿hay alguna condenación para nosotros? No, diga ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nosotros andamos conforme al Espíritu. ¿Conforme a qué? A esa nueva naturaleza que tenemos ahora en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, versículo siguiente, me ha librado ¿de qué? De una ley de pecado y de muerte. Y yo les dije, tal vez usted piense, yo no tenía por qué hacer eso, o por qué lo hice, por qué salí con tal y tal, por qué conseguí ese aborto, por qué pensé abortar, por qué perdí ese empleo, por qué pasé por este divorcio, no tenía que haber prestado ese dinero, o por qué entré en ese negocio, o por qué compré esto. ¿Sí o no? ¿No ha pasado todas esas preguntas? De pronto no todas, pero algunas sí. Algunos se sienten identificados. ¿Sabe que los psicólogos llaman el recordar siempre estas cosas una y otra vez? Se llama el trastorno obsesivo compulsivo. ¿El trastorno qué? Obsesivo y compulsivo. ¿Y quién opera detrás de ese trastorno obsesivo compulsivo? El diablo, ¿sí? O sea, tienes que hacerlo vez tras vez. Piensas y piensas una y otra vez en esa misma cosa. Y hay personas cristianos, pensando una y otra vez en eso, que hicieron mal, que se sienten culpables. Y ¿saben qué? No estamos hablando ahorita por lo del COVID ni nada de esa vaina, sí, pero sí se lavan mucho las manos, ¿sí? Y se lavan las manos porque se sienten ¿qué? Sucios delante de Dios. O sea, se sienten contaminados, se sienten yo no soy digno, entonces se están lavando las manos y dicen, perdón Señor, yo no debía haber hecho eso. Tal vez no lo dicen con su boca ahí hablando, pero sí lo están pensando. Sí, yo por qué llegué a hacer eso. Pero realmente hay ¿qué? Condenación, hay culpabilidad. ¿Y sabe qué pasa cuando hay culpabilidad? Esto hace un cristiano mediocre, ¿sí? Un cristiano sin victoria, sin ganas de seguir a Cristo, porque dice, yo no merezco seguirlo. O sea, yo fui un error, ¿cierto? Me hubieran abortado, mejor, yo metí las de caminar. Entonces, es un cristiano que no progresa. ¿Por qué? Porque está condenado por el pasado. Han sido lastimados, han fracasado, bueno, es una mezcla de todo. Y hay una frase que me gusta y dice, cuando el pasado te llame, no le atiendas, no tiene nada nuevo que decirte. Cuando el pasado ¿qué? Te llame, ¿no qué? No le atiendas. ¿Por qué? Porque no tiene nada nuevo que decirte. O sea que el pasado es ¿qué? La misma historia, la misma canción, es ese disco rayado una y otra vez. O sea, no te va a decir nada nuevo. No te va a decir nada nuevo. Es la misma enredo. ¿Y qué es lo que quiere hacer el diablo con eso? Enredarte, hacerte sentir culpable, ¿cierto? Limitado, mediocre, para no producir fruto delante de Dios. Y hay un ejemplo. ¿Cuántos manejan carro acá? ¿Quiénes saben manejar carro acá? ¿Dos nada más? ¿Los otros tienen pereza de levantar la mano? Bueno, muy bien. Entonces, usted sabe, o sea, usted va en el carro y usted no se la pasa mirando todo el tiempo el retrovisor. ¿Qué pasa si se la pasa mirando todo el tiempo el retrovisor? Se va a estrellar, ¿cierto? Usted lo mira de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Aún, el tamaño del parabrisas es mucho mayor que el retrovisor. ¿Será por algo? Yo creo que es por algo, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos seguir manejando hacia adelante mirando por el espejo retrovisor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cierto? No podemos durar mucho tiempo, porque ¿qué va a pasar? Nos vamos a estrellar. Entonces, primer principio que podemos aprender allí: no hay manera de extendernos hacia adelante, no hay manera de avanzar hacia adelante si mi mirada está puesta atrás. ¿Sí? Si yo me quedo allá pegado atrás, yo no me voy a extender, yo simplemente me voy a estrellar. ¿Bien? Entonces, ese es un principio y es tan fácil, ¿cierto? Naturalmente, pero a veces en nuestra vida espiritual no lo hacemos y queremos seguir agarrados atrás. Mejor dicho, esto no me lo quita nadie, esto es mío, yo no me lo voy a dejar quitar, esto es mi precioso, ¿sí ha visto allá? Esto nadie me lo quita. Mejor que se lo quiten, ¿no? Sin darnos cuenta que el parabrisas es más grande que el retrovisor.
Porque el camino hacia adelante es más importante que el que dejamos atrás. Usted por más que quiera, el de atrás usted no puede modificar. No lo puede modificar. Nada. Pero el diablo sí quiere llevarlo atrás, ¿para qué? Para esclavizarlo, para condenarlo. Pero usted tiene su mirada ¿hacia dónde? Hacia adelante. La única cosa por la cual usted va a mirar hacia atrás es para recordar dónde fue que metió la pata para no volver a caer allá, ¿cierto? O sea, ya aprendí, ya no tengo que hacer eso, ¿cierto? Pero de ahí es cuando uno va manejando, mira un poquito y ya, ¿cierto? A ver si voy a cruzar para allá, mira a ver si no viene nadie por esa línea. Pero el resto, seguimos para adelante. Y eso es lo que dice 1 Corintios 10 del 1 al 11. Se lo leo. 1 Corintios 10 del 1 al 11. El Señor le está recordando al pueblo, a estos corintios, acerca de cosas que sucedieron con el pueblo de Israel. Pero Él está diciendo acá muy claramente que estas cosas acontecieron y están puestas allí en la Biblia como ejemplo, ¿cierto? Para amonestarnos a nosotros, para que no caigamos en lo mismo. Eso es lo que dice allá en 1 Corintios 10, 11. O sea que, obviamente, el haber fracasado en algo, yo debo aprender, ¿cierto? O sea, a qué no hacer o qué hacer. Eso sí debo aprender de eso. Pero no para quedarme en qué. En por qué tomé esa decisión, por qué hice eso, tratando como que cambien las cosas. No. No debe ser así. Y usted ve la historia de David, el rey David. David no podía estar mirando constantemente su pasado para ser el rey que llegó a ser. ¿Cuál era el pasado de David? ¿Qué podría decir uno? Él fue un asesino y un adúltero, ¿cierto? Él fue un asesino y un adúltero. Pero él tenía una cosa que hacer, ¿es qué? Olvidarlo y extenderse hacia adelante, ¿cierto? Él recibió el perdón, él fue lavado por la sangre de Jesús, él salió de la condenación y fue un rey ¿qué? Exitoso. Aún la Biblia dice en Hechos 13:36, fíjese que lo que en el Nuevo Testamento resalta la Biblia de David es que, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, no según su propia voluntad, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Vio corrupción es que su cuerpo se volvió nada, ¿no? Se descompuso, exacto. Mas no está hablando acerca de su espíritu, pero sí habla acerca de que el testimonio que da el Espíritu Santo acerca de David es que él sirvió a su generación conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y fíjese que el man la embarró. Y el man hizo algo peor que Saúl, porque Saúl se dio a la voluntad del pueblo para traer esos corderos, ¿cierto? Estos animales. Sin embargo, David, que fue y mató a alguien, un servidor suyo, alguien que era un compañero fiel, sin embargo lo mató y se acostó con la mujer. Sin embargo, ¿qué hubo en él? Arrepentimiento. Lo que no hubo en Saúl. Saúl estaba interesado en ¿qué? Su corazón estaba alineado a ¿qué? A lo que el pueblo lo que el pueblo quería o lo que el pueblo pensara de él. Mas David estaba ¿qué? Pensando en el Padre, ¿sí? Su corazón era para el Padre, para Dios. Y él estaba interesado, era en lo que Dios pensara de él. Entonces, un corazón conforme al de Dios es un corazón que está interesado en lo que piensa el Padre, en lo que su palabra dice, no lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice, amén. Entonces, si Él dice que no hay condenación para los que están en Cristo, ¿usted qué debe ser? Por mi culpa, y estar continuamente allá tratando de darse latigazos. No, usted simplemente reconoce que es por su gracia que obtiene perdón disponible, amén. Miremos otra historia que es la de Juan Marcos. ¿Sí saben quién es Juan Marcos? Es el mismo que escribió en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Pero Juan Marcos era sobrino de Bernabé. ¿Y quién era Bernabé? El que salió en el primer viaje misionero. Aún Bernabé fue el que ayudó a impulsar a Pablo, ¿sí? Y ellos salieron en el primer viaje misionero, Juan Marcos, Pablo y Bernabé. Y resulta que saliendo de una isla, la isla de Pafos, salieron a otra ciudad llamada Perge de Panfilia. Pero cuando llegaron allá, dice que Juan Marcos tiró la toalla. O sea, ellos habían salido a un viaje misionero, pero Juan Marcos, ¿qué? Tiró la toalla, se abrió, extrañó a su mamita, extrañó la comida de su casa, cómo la mamá le hace el arrocito. ¿Y qué hizo? Los dejó botados.
se abrió, se abrió el mar. Entonces, eso fue un fracaso en su ministerio. Él colgó la toalla y no siguió, volvió atrás a su casita. Y la Biblia no nos dice qué fue lo que pasó, por qué él hizo eso. Pero gracias a Dios, él pudo salir de ese fracaso. ¿Por qué sabemos eso? Porque él se metió otra vez en el ministerio. Porque en 2 de Timoteo 4:11, tiempo más adelante, Pablo le dice a Timoteo: solo Lucas está conmigo, toma a Juan Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos un hombre que sí tiró la toalla, que los dejó tirados y abandonados, pero vemos que hubo un tiempo de restauración donde su tío Bernabé estuvo allí y él volvió otra vez en el ministerio a ser ¿qué? Útil. Entonces Dios trabaja en restauración. El mundo que dice, está quebrado, no sirve, bótelo, ya no sirve para nada. ¿La embarró? No. Chao, desperdicio. Pero Dios que dice, no, yo sé lo que hay en él, yo sé lo que he puesto en él, amén. Yo sé el tesoro que hay en él. Así que Dios es capaz de restaurar. Dios lo puede hacer, él no se va a quedar corto. No, él lo hizo con Pablo, él lo hizo con David, ¿cierto? Él lo hizo con Juan Marcos. Y lo hizo con Pablo, ¿no? ¿Pablo qué era? Un matón, ese era el de la AUC israelita. Autodefensas de Colombia, ese tomaba a la fuerza, ¿cierto? Sin embargo, Jesús fue capaz de transformarlo. Entonces, gloria a Dios, estamos hablando de un Dios restaurador. Aleluya, un Dios que perdona perfectamente. Él no perdona a medias, Él no lo hace a medias. A veces nosotros como hombres a veces perdonamos a medias. Él no perdona a medias, Él lo hace de una manera que perfecta. Él no te está recordando, y esto fue lo que tú hiciste, nada. Él no se pone a esas bobadas. Él ya perdonó y eso qué, al fondo de la mar, chao, te vi, nos vemos. Aleluya. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Y quién es poderoso para levantarnos? Nuestro Señor, amén. Él es poderoso, pero ¿qué necesitamos? Reconocer que lo puede hacer. O sea, que nosotros nos agarremos de su gracia. Porque si usted dice, no, Señor, o sea, si usted sigue ya cabezón en su propio pensamiento, que usted no lo merece, que usted no es capaz, pues por más que el Señor lo pueda hacer, depende de qué, de su voluntad y de que usted le crea a Él que sí lo puede hacer, amén. Porque Él sí lo puede hacer, porque si 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse por el poder de Dios, porque Él es capaz de hacerlo. Así que pilas, porque la condenación nos limita. Va a limitar a la persona a cumplir lo que Dios tiene para seguir a Cristo, para seguir sirviendo a Cristo. Ustedes van en un viaje y ustedes saben que los buses generalmente tienen un límite de velocidad, ¿no? ¿Se pasa de cuánto? 80, ¿cierto? 80 kilómetros, ¿y qué pasa? ¿Empieza qué? Pipi, pipi, ¿cierto? Está limitando, ¿cierto? Y yo les estoy diciendo que ¿qué le limita a usted? La condenación. Ese pipi, pipi que le está pitando ahí al conductor es para qué? ¿Qué haga el conductor? Le baje la velocidad, ¿cierto? Que vaya más que despacio. Entonces, ¿qué quiere hacer el diablo con usted cuando trae condenación? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué fue tan cabezón? ¿Por qué lo hizo? Que usted vaya más que despacio, que usted le baje el ritmo a lo que Dios quiere. Usted venía encendido, usted venía haciendo el propósito de Dios, tal vez sí cometió un error, pero ¿qué pasó con esa condenación que ha venido a su vida? ¿Le ha bajado qué? La velocidad. Entonces usted ya no va a correr bien con Jesús. Hasta puede llegar a colgar la toalla, porque no se siente digno para Él. Y no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque no vamos a servirle con todas las ganas. Y vamos a ver un ejemplo, porque sabe que los ejemplos le ayudan a uno como a identificar la cosa, ¿cierto? Y vamos a ver el ejemplo de Pedro. Pedro fue llamado por Jesús. ¿Y para qué fue llamado Pedro por Jesús? Para ser un pescador ¿de qué? De hombres, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y cómo iba a ser un pescador de hombres? Dando testimonio de Jesús a otros. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? ¿Cómo metió las patas Pedro? En lugar de dar testimonio de Jesús, dijo a ese man, yo no lo conozco, ¿cierto? Y empezó a maldecir. Yo ese loco nada, ese man nada que ver conmigo. Nada. O sea que el propósito por el cual él había sido llamado, él lo echó atrás, ¿cierto? O sea, él fracasó en su propósito. Y eso que Jesús le dio la advertencia de lo que iba a pasar, ¿cierto? Trató de frenarle, pero él no prestó atención.
Él le dijo, mira, esto va a pasar. Sin embargo, él no prestó atención. Así que Pedro delante de Jesús no tenía excusas. Él fue advertido, él fue avisado, él fue preparado por Jesús 3 años. O sea, él hizo rema en 3 años con Jesús y fracasó. Escuela bíblica y todo, y fracasó. Imagínense. Mateo 26, 34 al 35. Mateo 26, 34 al 35. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces ahí la emoción, ¿no? Todos emocionados que sí, que sí, que sí lo iban a hacer. Y saltemos al 69. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Pero qué? Él negó otra vez con juramento, no lo conozco, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Y a cuánto le ha cantado el gallo en su vida? Tal vez le negó por una acción, por palabras, por acciones, ¿cierto? Actitudes, ¿cierto? Pero podemos ver a través de la vida de Pedro que él fue ¿qué? Restaurado, ¿cierto? Él fue restaurado. Y eso lo podemos ver en Marcos 16, 7. Y fíjese que Jesús se resucita de los muertos. Y allí hay un ángel en la tumba y se va María Magdalena y otra María, creo que la mamá de Juan. Ellas entran allá y ven a este ángel. Y el ángel lo primero que les dice a ellas es, pero id decid a sus discípulos, a los discípulos de Jesús y a Pedro, que él va delante de vosotros, o sea Jesús, a Galilea y allí le veréis como os dijo. Entonces fíjese que el ángel estaba enviándole un mensaje primeramente y exclusivamente ¿a quién? A Pedro. ¿Por qué? Porque sabía que Pedro ¿cómo estaba? ¿Cómo Pedro cree que estaba en su corazón? Condenado, ¿cierto? Condenado, estaba condenado. Lo mataron, o sea, ¿cómo le iba a pedir perdón si ya estaba muerto? No había manera, se sentía muy mal. Sin embargo, el ángel se le presenta y le dice, vayan a Pedro y a los discípulos. Jesús quería mostrarles su misericordia. O sea que la misericordia de Jesús nos saca de la condenación. ¿Sí? ¿Su misericordia qué? Me saca de la condenación, del estar meditando en mi fracaso y en mi derrota. Porque Pedro estaba, ¿cómo? En condenación. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Él estaba otra vez en su trabajo secular, ¿cierto? Él había vuelto a pescar, ¿cierto? Peces, ya no hombres, sino peces. Él estaba otra vez pescando peces. ¿Y qué pensaba él? Yo no voy a predicar, yo no voy a seguir a Cristo, ya no puedo, yo soy un fracaso, yo dejo todo. Pero gloria a Dios, él fue restaurado. Y en Juan 21, 19 al 22... Juan 21, 19 al 22, Jesús se le presenta después de compartir una cena con ellos, una comida, y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Jesús? Sí, Señor, sabes que yo te amo, ¿cierto? ¿Y qué más le dice Jesús? Apacienta mis corderos. Y vuelve y le hace la pregunta, ¿cuántas veces le negó Pedro? 3. ¿Y cuántas veces le pregunta a Jesús? 3. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y por último añade, y tú sígueme. Entonces, fíjese que Jesús no solamente quiere que usted olvide su error y su fracaso porque Él lo restauró, sino que también ahora su mirada esté puesta ¿en quién? En Él. O sea, usted no puede seguir a alguien si usted no está mirando a quien está llamado a seguir, ¿cierto? Eso es como usted va en una caravana y le dice, bueno, sígame.
Obviamente usted tiene que estar mirando al que va adelante, si no, ¿cómo lo va a seguir, cierto? Asimismo, una sola cosa hago, olvido lo que está atrás, ¿y qué? Y me extiendo a lo que está adelante. Y extenderme a lo que está adelante es que seguir a Cristo. O sea que Jesús le dijo, Él lo restauró y le dijo, ahora a trabajar. Ayuda en el trabajo de la finca del Señor. Vamos a alimentar y cuidar a los corderos, ovejas y ayudar en el proceso. Y ahora pasa lo siguiente, y es que en Hechos 2 el Señor necesitaba un predicador. Y uno pensaría, no, va a usar a Juan porque es el discípulo amado. O al cabezón del Tomás. Pero no, Él ¿a quién agarró? A Pedro. Y el Espíritu Santo vino con poder sobre Pedro. ¿Y sabe cuál fue el mensaje que predicó Pedro? Arrepentimiento. Arrepiéntese, ¿cierto? Y van a obtener ¿qué? Perdón de pecados. O sea, él aprendió lo que es arrepentimiento, ¿cierto? Él aprendió lo que es restauración. Él le quedó claro. O sea, él pasó por ese proceso, pero también después ¿qué? Lo predicó, y el Espíritu Santo confirmó por medio de la boca de él. 3,000 personas fueron salvas. O sea, no fue una idea de él, no, Dios mismo lo restauró, Dios mismo lo empoderó, y 3,000 personas fueron ¿qué? Salvas. O sea que Pedro arrancó otra vez con más pasión y fuerza. Aleluya. Ahora quiero decirles también esto. A veces uno cuando le pasa estas situaciones piensa que es la única persona en el planeta que le ha pasado esa situación. Pero la Biblia dice que muchos hermanos en todo el mundo pasan por estas mismas circunstancias y situaciones. O sea, usted no piense que es el único. Amén. Usted no es el único. Todos tenemos cosas del pasado. Pero ¿sabe qué? Debemos hacer 3 cosas con eso. No hables más de ello, no pienses más en ello, no lo lleves más en tu mente. ¿Listo? No hables más de ello, no pienses más en ello, no lo lleves más en tu mente. Dejemos de hablar del pasado, dejemos de hablar de las embarradas que hemos cometido, de los errores que han cometido. También eso nos lleva a no estar pendiente de los errores de otros, ¿cierto? Supéralo, el tiempo es corto. O sea, no tenemos tiempo para tanta autocompasión, ¿cierto? Estar ahí. No. Superamos esto, vamos adelante con Cristo. Aún es más valioso con tu testimonio de la gracia de Dios. O sea, reconocer lo que Dios hizo por medio de su misericordia es mucho más valioso que estar a usted ya que autocondenándose, sintiéndose mal. Pero usted puede decir, mire, sí, la embarré, pero Dios fue bondadoso, misericordioso conmigo, y sí cometí el error, pero su amor me rescató, su amor me levantó, su amor me restauró, y hoy puedo estar predicando y dando un testimonio de Jesucristo en mi vida. Ese testimonio impacta mucho más que estar allá que autoflagelándose. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. De toda maldad, ¿cierto? Él es capaz de limpiarnos de toda maldad, porque Él es un Salvador perfecto. Somos perdonados, renovados. Dios Padre es perfecto, Él perdona perfectamente, y su misericordia es más grande que la misericordia humana, que es limitada, pero la misericordia divina no tiene límites. Yo les dije, los aspectos espirituales de Dios son eternos, y por lo tanto son ¿qué? Ilimitados. Por eso es que a veces uno dice, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Pero Dios no les lleva cuentas cuántas veces nos ha perdonado. Él no hace eso, ¿cierto? Porque su amor, ¿cómo es? Eterno, ilimitado. Entonces, en lugar de estar enfocado en tus errores y fracasos, mejor coloca tu mirada en el espejo de la palabra de Dios. Mira quién eres tú en la palabra de Dios. Solo tú puedes saber quién tú eres por mirar la Biblia. Lo que yo veo en el espejo natural no soy yo. Lo que usted ve en el espejo natural, ¿qué? No soy yo. Usted es lo que la palabra de Dios dice, porque el espejo espiritual es la palabra, ¿cierto? Dice una estadística, una persona normal se mira a sí mismo en el espejo 8 veces diaria. Una persona vanidosa se mira a sí mismo 23 veces al día. ¿Algunos obsesionados acá? Sí. Bueno, uno como que, como cuánto, sí, 8 veces, ¿no?
4, cepillando los dientes, en el carro, ¿cómo? En el retrovisor. Pero nosotros estamos llamados a mirarnos, ¿en dónde? En el espejo de la palabra de Dios. Obviamente por el bien de su esposa, su esposo, mírese de vez en cuando en el espejo natural, ¿no? Sí, la babita ahí, la picha, pues sí, límpiesela. Hay que mirarse, ¿no? Pero nosotros nos miramos, o sea, ¿qué contemplamos principalmente? El espejo de la palabra de Dios. Y allí tú vas a encontrar quién eres tú. ¿Quién eres tú en Cristo? Tú estás completo en Él, eres la obra maestra de Dios, eres heredero de Dios, eres amado y tesoro especial de Dios. Amén. Y por último, Génesis 3, 10 al 11. Génesis 3, 10 al 11. Dice, y él respondió, esto es Adán, y oí tu voz en el desierto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas qué? Desnudo. O sea que, fíjese la pregunta que le hace el Señor, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y la pregunta que les hago es, ¿qué voz estás escuchando tú? ¿Sí? Porque eso fue lo que el Señor le estaba diciendo, ¿a quién estás escuchando tú? ¿Sí? ¿Qué conversaciones estás escuchando tú? ¿Qué estás mirando tú? Porque usted en Cristo ha sido revestido de su justicia. Amén. ¿Por qué se siente condenado? ¿Por qué no se siente digno delante de Dios? ¿A quién estás qué? Escuchando. ¿A quién estás escuchando? ¿Y sabe qué es el diablo? El diablo es un loro malvado. Diga, el diablo es un loro malvado. ¿Sabe por qué esto del COVID ha llenado de tanto temor? ¿Por qué hace la diferencia a otras pandemias? Porque se repite una y otra vez. La fe, eso es un principio espiritual. La fe y el temor son parecidas en que son fuerzas espirituales, ¿sí? Sino que una va hacia un lado y la otra va hacia otro lado, ¿sí? La fe tiene una expectativa por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho. Pero el temor, ¿qué tiene? Una expectativa de que algo malo va a suceder. O sea, algo malo va a pasar. Ese es el temor, ¿cierto? Eso es lo que pasa con el temor. Y tanto la fe como el temor vienen de la misma manera. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír, o sea, repite. Usted tiene que oír y oír la palabra de Dios. Y el temor repite una y otra vez la mala noticia. Entonces, ¿qué hacen los noticieros? ¿Qué hacen las redes sociales? ¿Qué hace su boca? ¿Qué hace su vecino? Repite, repiten y repiten y repiten. ¿Y cómo entra usted? En temor. Y usted empieza a hablar temor. ¿Y cómo queda usted? Paniqueado. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Job dijo, lo que temí me sobrevino. Lo que temí me sobrevino. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual. O sea, funciona tanto por la palabra de Dios o funciona como porque usted esté temiendo que le va a venir esa vaina. Entonces, puede ser que la plaga trate de venir sobre usted, pero esa no va a prosperar en su vida. ¿Por qué? Porque usted es templo del Espíritu Santo, amén. Y reconocemos que ¿quién es que nos guarda? ¿Quién es el que nos protege? El Señor, amén. Para nosotros eso puede llegar a ser síntomas, pero no es enfermedad. Síntomas pueden venir, pero los síntomas apenas lleguen, ¿qué pasa? Se tienen que largar, se tienen que morir. Allá no tienen nada con qué prosperar o abundar, hay nada, se tienen que largar. Amén. Y nosotros estamos revestidos con la justicia de Dios. Entonces, ¿quién estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Porque eso fue lo que les preguntó Dios a Adán y Eva. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y él estaba sorprendido. O sea, pues sorprendido, él sabe todo, ¿no? Pero él quería que ellos entendieran eso. Esto no viene de mí. O sea, el Señor era lo que les estaba diciendo. Esto no es algo que yo les estoy diciendo. Esto no es algo que yo les he enseñado, ¿cierto? Él les está diciendo, ¿quién les ha enseñado que ustedes están desnudos? Porque no he sido yo. ¿Bien? No ha salido de mí. No viene de mí. Y si no viene del Señor, ¿para qué lo recibimos? ¿Por qué lo estamos recibiendo? Si no viene de parte de Él, ¿cierto? Entonces, ¿quién te enseñó eso? ¿Qué voces estás escuchando? Eso no es la voz de Dios. Esa es la voz del enemigo. Es el diablo. El diablo es el loro malvado que repite y repite
así que debes apagarle, debes escuchar la voz de Dios. Y tú le vas a decir: diablo, te callas en el nombre de Jesús, te cierran la bocota. No voy a escuchar más tus mentiras, no voy a escuchar más tus boberías, porque en Cristo Jesús no hay condenación. Amén. Pero nos toca ponernos serios, porque en esas cosas a veces somos muy buena gente, ¿sí? En lo que debemos ponernos berracos, si no nos ponemos berracos. Y en eso sí. No. En eso nosotros estamos en Cristo y no le vamos a permitir que el diablo venga a traer paquetes chilenos llenos de mentiras. No lo vamos a permitir, ¿cierto? Aún una cosa, a los que tienen hijos pequeños, en ocasiones uno ve que sus hijos empiezan a degradarse a sí mismos, ¿sí? No sirvo para nada, papá, esto no me queda nada bien, esto que yo hago, páralo, no más, no vas a decir nada más de eso, ¿cierto? No le vas a decir más eso, no vas a permitir que él siga hablando así, de él mismo, y tú le vas a decir algo bueno que tiene ese niño, esa niña. Amén. Pongámonos de pie.